Muy bien. Al principio voy a entrar con cosas sencillas y después, bueno, vamos a ir entrando en todo el tema de la microbiota. Bienvenidas a todas a esta primera conferencia de este ciclo de Abrir la puerta a la conciencia. Bueno, primera conferencia, no, perdón. Esta es online, la tercera que doy. Lo que ocurre es que es la primera que voy a dar en relación con la microbiota. ¿Por qué he creado esta? Yo en realidad lo que estoy haciendo con este tipo de conferencias, con Abrir la puerta a la conciencia, es como crear una escuela en donde mi objetivo es compartir conocimiento, pero en donde no solamente está el conocimiento de investigación, que está el conocimiento de investigación, pero esa investigación en el plano físico, emocional, mental y energético, ¿vale? Sabéis que mi especialidad es la medicina psicosomática o psicoenergética y es ahí en donde, a través de los cursos, a través de las consultas, donde más estoy haciendo investigación. Y desde hace unos años me vino toda la información de la microbiota, empecé a hacer cursos, a leer libros y es como un mundo fascinante, como a la apertura a otra dimensión. La alimentación siempre ha estado ahí como llamando a mi puerta, aunque es algo que me parece, para mí, es un tema complicado porque hay tanta variabilidad como personas, aunque entro en el mundo de la microbiota y también hay tanta variabilidad como personas, pero bueno, hay sincronicidades, lo mismo que en la alimentación. Y en el tema energético, que es el tema que más me gusta y es en donde de veras estoy haciendo toda mi investigación, ha entrado este mundo de la microbiota y estoy ahí rebuscando cosas, viendo cosas, bueno, a ver lo que hoy sale en esta conferencia, aparte de lo que yo tengo programado. Entonces, como os digo, es eso. He abierto un ciclo de conferencias y cursos. Las conferencias gratuitas, los cursos son a través de pago. Normalmente están siendo online, aunque alguno haré presencial, en donde ese es el objetivo, abrir la puerta a un conocimiento que va más allá del conocimiento físico, emocional, mental y donde yo estoy incluyendo mucho esa parte energética. Bien. Entonces, para que nosotros podamos vivir, para que podamos estar en esta encarnación, hay una cosa que necesitamos o sí, aunque nosotros somos bien conscientes de que somos un cuerpo energético que está encarnando y que tiene una experiencia física, y esa experiencia física no es que esté nutriendo a un cuerpo físico, está nutriendo a un cuerpo energético. Es algo que los seres humanos deberíamos de comprender. Si comprendiéramos más, haríamos menos tonterías a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de la alimentación como del punto de vista del comportamiento con las otras personas, de las experiencias de vida que tenemos, porque en realidad el cuerpo de permanencia, como se dice, el cuerpo que una vez que nosotros nos morimos sigue su espacio de vida y que viene aquí a nutrirse es el cuerpo astral. Y el cuerpo astral se nutre a través de experiencias emocionales y esas experiencias emocionales necesitan un cuerpo físico como vehículo para poder nutrirse y experimentar. Y eso es algo que los seres humanos, cuanto más comprendamos, será muchísimo mejor porque cuidaremos esa parte física para nutrir esa emocionalidad, para nutrir ese cuerpo astral, que no solo es emocionalidad, por supuesto, ya que el cuerpo astral tiene una parte energética muy potente, en donde cuando tú puedes llegar a percibir, a sentir un cuerpo astral que está nutrido y que está expandido, es algo que agrada muchísimo. Y cuando ese cuerpo astral está herido, está nutrido con experiencias muy traumáticas y se ha quedado muy bloqueado y estancado, son cuerpos astrales que cuesta, ¿no? Que cuesta a veces compartir con ese tipo de personas, pero que todos tenemos la capacidad de ir eliminando y limpiando nuestro cuerpo astral, que es el que está nutriéndose aquí en estas experiencias, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para que ese cuerpo astral experimente en la Tierra? Por eso lo que yo digo es, estamos abriendo la puerta a esa conciencia
Y cuando hablamos del cuerpo astral, hablamos del cuerpo consciente, donde cuando nosotros podemos estar a nivel de nuestro cuerpo astral, estamos en esa parte de la consciencia. El cuerpo causal sería la supraconsciencia. Para hablar un poco solamente como una presentación de los cuerpos, nosotros tenemos un cuerpo físico etérico, que esa parte etérica es como la parte vibratoria energética que nutre el cuerpo físico, y al mismo tiempo ese cuerpo etérico está nutriéndose de las vivencias y de las experiencias del cuerpo físico para pasar toda esa información a nuestro cuerpo astral, ¿vale? Ese cuerpo etérico tiene ese movimiento de dilatación, contracción, y el cuerpo astral es un cuerpo vasto que puede viajar, que en los sueños tiene sus experiencias, está muy activo en el plano onírico, pero es ese cuerpo que se nutre a través de las experiencias que nosotros tenemos en el cuerpo físico, y toda experiencia tiene una parte física, emocional, mental y espiritual, y eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo astral. Entonces, ¿qué necesitamos para que ese cuerpo astral pueda nutrirse y pueda vivir, ¿no? Entonces, para que pueda vivir a través del físico. Entonces, lo primero que necesitamos y lo que más consumimos los seres humanos es aire. Esto es lo que más consumimos. Y necesitamos regularmente estar en lugares en donde el aire es lo más puro posible, aunque se sabe que el oxígeno que respiramos en el aire no tiene más del 20 y poco por ciento, el resto es nitrógeno y otros metales. Imaginaos en las ciudades lo que se puede estar respirando de contaminantes, de metales y de carburos y de todas estas cosas. Entonces, el ser humano sin aire viviría minutos. Depende de lo que tengamos la capacidad, ¿no? de mantenernos sin respirar, pero viviríamos como muchos minutos. A los minutos nos morimos. Entonces, imaginaos la importancia que tiene el aire. Y a través de la respiración no solamente conectamos con el aire, sino conectamos con el prana. Todo el mundo que hace meditación, que hace yoga, que hace cualquier arte, sabe que la respiración es muy importante para la relajación y para la conexión con las energías sutiles. Y hablamos del cuerpo energético. Y para eso necesitamos respirar, y respirar lo más puro posible. ¿De acuerdo? A ver que ha entrado alguien. Entonces, busquemos de qué manera respiramos, busquemos de qué manera conectamos con la naturaleza, con las otras personas. A una persona también se la puede respirar. A través de la respiración, y sigo hablando del cuerpo astral, a través de la respiración nosotros conectamos con el cuerpo astral. Por eso todos los productos que nos ayudan a nivel aromaterapia, como los aceites esenciales o los inciensos ayudan a limpiar el cuerpo astral. Los aceites esenciales nos ayudan a depurar esa parte del cuerpo astral. Por eso, una persona que es muy sensible a nivel de su cuerpo astral, el tratamiento con aromaterapia le va fenomenal, le va muchísimo mejor que una persona que es mucho más física. Lo mismo que una persona que tiene muy desarrollado y muy activado su cuerpo etérico, el tema de la acupuntura, de los masajes. La acupuntura y los masajes, una persona que sepa dar masajes, la osteopatía, trabaja mucho a nivel de ese cuerpo etérico. Pues todos los tratamientos emocionales, psicoemocionales, la manera que yo trabajo, por ejemplo, es a través del cuerpo astral, de conectar ahí, porque en el cuerpo astral están todas las memorias de todo lo que nosotros hemos vivido, ahí está todo, y esa memoria está a nivel emocional, ¿vale? Entonces, a través de la respiración, nosotros podemos conectar y expandir nuestro cuerpo astral cuando estamos haciendo respiraciones conscientes. Es algo que es vital no solamente para vivir, sino para conectar con nuestro cuerpo astral. Otro de los aspectos que necesitamos para vivir es el agua. El agua, cuanto más pura, mejor. Ahora hay personas que dicen, los que trabajan mucho con la medicina ambiental, están diciendo que el agua de lluvia ya no es potable porque estamos muy contaminados los ambientes. Entonces, cada vez se recomienda más tener filtros en las aguas de casa, sobre todo, y las que se compran en botella, bueno, pues ya sabéis que los plásticos tienen su problema
con los bisfenoles y si están encima al sol, más contaminado está ese agua. Entonces se recomienda más el cristal que no sea transparente. Bueno, hay una serie de cosas. Entonces por eso casi siempre se recomienda, si no tenemos un agua de manantial y que ese agua del manantial sea lo más pura posible, pues que sea un agua que esté purificada. Vuelvo otra vez a esa parte de la consciencia, de abrir la puerta a la consciencia. Cuando nosotros queremos depurar nuestro cuerpo astral, es muy importante el agua, tanto a nivel exterior como a nivel interior. A nivel exterior, el agua salada depura ese cuerpo astral cuando estamos muy contaminados, hemos tenido mucha carga en el trabajo, hemos tenido problemas. Tener en cuenta que la carga en el trabajo y los problemas lo que más sobrecargan es tu cuerpo astral, aparte de que contraen el cuerpo etérico. Bueno, pues cuando nosotros tenemos esas cargas, nos podemos limpiar a través de agua salada. Nos podemos dar una ducha con agua salada en donde introducimos en los hombros un poco de sal gorda y dejamos que el agua caiga. Nos podemos dar un baño de agua salada, eso es muy depurativo. Nos podemos ir al mar en cualquier época del año, que aquí en Cantabria hay gente que se baña en... Bueno, yo no estoy en Cantabria en este momento, pero vamos, a ver que alguien está accediendo. Que el agua depura mucho el cuerpo astral y también cuando lo ingerimos o simple y llanamente nos lavamos las manos con agua fría, ingerimos el agua y ponemos la intención de depurar nuestro cuerpo emocional, que es el cuerpo astral, a través del agua, y el agua es un gran limpiador del cuerpo emocional. Y como yo os decía, con el agua, perdón, sin el agua podemos vivir alguna semana, no mucho más. El siguiente cosa que nosotros necesitamos para vivir, la tercera cosa que necesitamos es la comida. Sin comida podemos vivir semanas, podemos vivir más de un mes, depende de cada persona. Hay personas que hacen ayuno y que se pasan 40 días ayunando, el tiempo que el cuerpo lo permita. Es un arte de la sanación, el ayuno, y está muy bien para si es llevado por un profesional. Cuando se pasa más de 3 días tiene que ser llevado por un buen profesional que sepa llevar un ayuno. Hay ayunos intermitentes, ¿no? Que es dejar de comer más de 12 horas, lo normal serían 16, 18 horas, también es un gran ayuda para nuestro tubo digestivo, luego hablaré un poco de ello. Y eso, la tercera cosa en importancia es la comida. ¿Qué ocurre? Que la comida, si vuelvo a hablar otra vez de la puerta de la consciencia, si la comida estamos hablando de una comida que nos nutra, esa comida tiene que estar viva y tiene que tener energía. La comida que está viva y tiene energía nutre el cuerpo astral. La comida que no está viva y que no, que no está viva, que no tiene energía, no nutre el cuerpo astral, ¿vale? No nutre el cuerpo astral. Entonces, puede nutrir en parte nuestro cuerpo físico o puede ser un tóxico para todo. Entonces, cuando tú estás mal emocionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Estás mal emocionalmente y normalmente comes mal. Si nosotros estamos mal emocionalmente y al mismo tiempo comiéramos bien, sería algo que nos ayudaría, vamos, muchísimo. ¿Cuál es la tercera cosa que necesitamos, perdón, la cuarta cosa que necesitamos para vivir, para nutrir ese cuerpo astral que es el cuerpo de la permanencia? Pues la cuarta cosa es la energía. El ser humano necesita energía. ¿Y la energía dónde se consigue? Normalmente los seres humanos hemos aprendido a conseguir la energía de otras personas, ¿no? A través de las relaciones, a través de las interacciones, y muchas veces decimos, hay chupópteros de energía, ¿no? Está con esta persona y me chupaba la energía. Bueno, porque nos han enseñado a eso. No nos han enseñado a que la energía, sobre todo, está a nivel de la naturaleza. Cuando tú vas y te conectas, como en esta imagen que yo os he compartido, tú te conectas a la tierra, te conectas al universo, te conectas a la naturaleza y tú puedes estar nutriéndote de energía. Mientras que sin oxígeno vivimos minutos, sin aire vivimos horas, perdón, sin aire vivimos minutos, sin agua vivimos días, sin comida vivimos semanas, sin energía, en realidad
se dice que el ser humano no estaría en la Tierra si no tuviéramos energía. ¿Podemos vivir con mala energía durante mucho tiempo? Por desgracia, sí. Pero si vivimos con buena energía, ¿qué ventaja tenemos? La energía, cuando es expansiva, cuando nos nutre realmente, nuestro cuerpo astral se convierte en una auténtica bomba de amor, de expansión, de compartir, de estar presentes, de ir por la vida ocupando un espacio, y ese espacio que ocupamos no solo nos nutrimos, sino que nutrimos los espacios. Si tú vas a la naturaleza con un campo astral expandido, conectando con la naturaleza, lo que hay es un intercambio tal que la naturaleza te nutre y tú haces que la naturaleza se nutra también. O sea, el hecho en la naturaleza, el hecho de dar, el hecho de que tú conectes, por ejemplo, este árbol que está aquí en esta imagen, el hecho de que una persona conecte con un árbol hace que el árbol entre en vibración. Al entrar en vibración, entra en vida. Al compartir contigo, no es que te le vayas a cargar o que le vayas a quemar con esa energía, no, por supuesto, con una energía de compasión, de compartir, de estar con él, tu campo astral se está nutriendo y tú estás nutriendo el campo astral de ese árbol por el hecho de que él te nutra a ti. Y eso lo mismo ocurre con las personas. Cuando hablamos de compartir la energía, no de chupar, sino de compartir, la energía se potencia. Por eso dos cuerpos astrales que se comunican y se comunican a través de un intercambio energético, puede ser de pensamientos, emoción, de palabras, cuando nosotros estamos compartiendo, hay muchas maneras de compartir a través del cuerpo astral. Cuando estamos compartiendo, pero en expansión, esa energía no se multiplica, se potencia muchísimo. Entonces, esto es otro de los aspectos que tenemos para vivir en armonía y para que la energía se nos potencie. Pero como el objetivo era hablar de la alimentación, ¿vale? Pues voy a seguir entrando en la alimentación. Somos lo que comemos. Es más, nosotros somos lo que digerimos de lo que comemos. Como os he dicho, para que el cuerpo astral pueda estar presente, necesita un cuerpo físico sano. Si no, el cuerpo astral no se puede expresar a través del cuerpo físico, no se puede nutrir, se va debilitando. Un cuerpo astral en un cuerpo físico enfermo se va debilitando. Entonces, nosotros necesitamos comer bien y también necesitamos digerir bien. Y no nutre lo que se digiere, perdón, nutre lo que se digiere, no lo que se ingiere. Y lo que no se digiere de lo que se ingiere nos debilita. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Si tú ingieres nutrientes, tú digieres esos alimentos que tienen nutrientes y eso te alimenta. Si tú ingieres alimentos procesados, eso tiene mucha cantidad de cosas que no son nutrientes. Entonces, lo que no son nutrientes nos está intoxicando. ¿Vale? Entonces, nutre lo que se digiere, no lo que se ingiere. Y de lo que se digiere, y de lo que no nos nutre, nos intoxica. Pero ¿qué influye en la digestión? No solamente influye lo que nosotros ingerimos, sino cómo lo digerimos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está nuestro sistema digestivo? Y para todo esto es fundamental nuestro estado emocional. Y como yo os decía, el estado emocional depende de cómo está nuestro cuerpo astral. Si nosotros estamos en un momento determinado viviendo algo que está perturbando ese cuerpo emocional, que es el cuerpo astral, nuestro estado físico, nuestra manera de digerir va a estar perturbada. Por eso a veces notamos un nudo en el estómago, que se nos acidifican las cosas, en los alimentos, que tenemos diarreas, que no nos sienta bien y puede estar total y absolutamente relacionado con un estado emocional, con un astral perturbado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, que nos ayuda en el terreno digestivo, es lo que ingerimos. Entonces, aquí de una manera muy rápida, porque todos ya lo tenéis que saber, es una manera de recordarlo. Importante, la calidad de los alimentos. ¿Cómo son los alimentos que ingerimos? ¿Qué calidad tienen? ¿Qué nos están aportando? ¿Nos aportan nutrientes o nos aportan químicos y tóxicos?
porque en realidad son alimentos en donde tú vas a leer la composición y la composición está toda basada a través de químicos que no los reconoce el cuerpo como alimentos, sino que lo que tiene que hacer es eliminarlos. Importantísimo. Es muy importante también que tengan nutrientes, que no tengan químicos, como os decía, que tengan nutrientes. Todos los alimentos vivos tienen nutrientes. Lo mismo que si tú estás comiendo también carne o pescado, que la carne o pescado tenga un máximo de nutrientes. Si las carnes están trabajadas con hormonas, con químicos o una misma lechuga tú la notas cuando una lechuga es ecológica, que tiene vida, que tiene energía, a cuando una lechuga está tratada y la tienes que meter para que se limpie y así todo te está aportando algo que notas que no, que no nutre. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuándo estás comiendo nutrientes? Cuando no estás comiendo nutrientes. Tú comes nutrientes y no tienes hambre a las 3 horas. Tú comes comida que no tiene nutrientes y a las 3 horas tienes hambre. Yo es una cosa que compruebo regularmente. Yo como en casa, que normalmente es una dieta más tirando a vegetariana y con carne ecológica, ¿sí? Y yo no ceno, no tengo hambre. Yo como a veces fuera de casa y digo, joder, si es que a las 6 horas tengo hambre, yo cenaría. Y porque normalmente no ceno y tengo esa costumbre de hacer el ayuno intermitente y no ceno. Pero si no, tendría una tendencia a cenar. Después está la individualidad, ¿vale? No todo el mundo tiene que hacer un ayuno intermitente, porque hay personas que necesitan tomar alimentos por sus necesidades físico-químicas y emocionales, ¿vale? Entonces es muy importante que tengan nutrientes. El otro punto es la manera en la que lo cocinamos. Dependiendo de qué alimento estemos tomando, tenemos que saber que necesita un tipo de cocción u otra. Y hay muchos alimentos que cuando los tomas crudos y son ecológicos van a aportar muchísimo más, ¿vale? Y también la otra cosa que necesitamos en nuestra dieta es cómo se digieren los alimentos. Entonces, para la digestión, para una buena digestión necesitamos una boca sana y masticar bien. ¿Cómo se dice? Hay una frase que se repite en la medicina ayurveda, creo que es la medicina ayurveda, mastica un alimento sólido hasta que se convierta en líquido y uno líquido hasta que se convierta en sólido. O sea, todo lo deberíamos de masticar y masticar significa no solo morder, porque un líquido no hace falta morderlo, pero sí mezclarlo con la lengua y con los jugos digestivos y con, hablando de microbiota, que hablaré de microbiota luego, y con la microbiota que hay en la boca, que es el primer contacto y la primera digestión. El estómago tiene que tener ácidos. Es un error estar tomando antiácidos más de 15 días. Eso es un tratamiento puntual para un tema puntual. Después hay que buscar la causa y tratar la causa. Pero el estómago necesita ácidos para su digestión. ¿Sí? También necesitamos un intestino saludable con sus jugos y el hígado y páncreas que segregan sus jugos. Todo esto es necesario para la digestión. Nuestro hígado tiene que estar bien. Si no tenemos vesícula, tenemos que saber que tenemos que comer menos cantidades, tenemos menos capacidad de digerir esas grasas. Pues lo mismo cuando el páncreas funciona mal. Todo esto es necesario para una buena digestión. Y en todo este proceso digestivo importa mucho cómo esté nuestro estado emocional, ya que para todo esto, para la salud de nuestra boca, para la salud de nuestro estómago, para que nuestro estómago tenga los ácidos necesarios o justos, necesitamos emocionalmente estar bien. ¿Por qué? A nivel de la boca del estómago está una estructura fisiológica y energética que se llama el plexo solar y ese plexo solar tiene la capacidad de conectar con todas las energías que hay a nivel energético, con todas las energías que hay de fuera. Si fuera hay energías que en un momento determinado nos están perturbando, eso puede crear una bola en la boca del estómago y puede crear que tengamos un exceso de acidez, un déficit de acidez, un problema con la digestión. ¿Vale? Entonces, es muy importante cómo estemos a nivel emocional. También a nivel emocional hay una relación directa con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es ese que funciona
sin depender de nuestra cognición, más o menos, pero sí de nuestro estado emocional. Si nosotros estamos con mucho estrés, se está activando el sistema nervioso parasimpático, perdón, el sistema nervioso simpático, y eso bloquea las funciones digestivas. Tú estás comiendo y en la discusión, perdón, en la comida hay una discusión, hay un estado alterado, y esa comida te va a costar muchísimo más digerirla que si hay un estado distendido, si estás relajado, si después de comer puedes relajarte, pero si está todo en mucha tensión, es mejor comer poco, porque eso va a costar mucho más digerirlo. Para que la digestión se ponga en marcha, necesitamos que el sistema nervioso parasimpático se ponga en marcha, y ese se pone en marcha con la relajación. Por eso la siesta, después de la comida, perdón, esa siesta ayuda en la digestión, esa siesta que debe de ser corta, que nos ayuda a relajarnos y que ayuda en la digestión. Y aquí entramos en el otro punto de esta charla. Somos lo que digerimos y absorbemos de lo que comemos en gran medida. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra microbiota. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la microbiota? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es la microbiota? Cada vez más personas nos hablan de la o hablamos de la microbiota. Cada vez muchas más personas estamos hablando de ella. ¿Qué son? Son la cantidad de microorganismos que viven con nosotros, viven en simbiosis. Tenemos una relación simbiótica con los microorganismos. Esperar que entra alguien. Tenemos una relación simbiótica con los microorganismos. ¿Dónde está la microbiota? Está en la piel, está en muchos órganos internos que tienen mucosa, que tienen contacto con el exterior. Se dice que casi en todos los órganos internos hay algo de microbiota, pero ¿dónde habita, como si dijéramos, en su máxima esplendor? Pues en el tubo digestivo. Sobre todo intestino y sobre todo en el intestino grueso. En comparación con el resto de la microbiota del organismo, donde más microbiota hay es en el intestino y sobre todo intestino grueso, también en vagina, en pulmones, muchas otras, en la piel, pero la que más se está estudiando, bueno, se estudian todas, pero hay muchos estudios hechos sobre la importancia de la microbiota intestinal en la salud general del ser humano, en la salud general, no solamente en la salud intestinal, sino en la salud general. Entonces voy a intentar entrar con cosas muy sencillas para comprender cómo afecta esta microbiota a nuestra salud, a la salud general de nuestro organismo. Y si nosotros tenemos salud, vamos a poder tener experiencias que nutran este cuerpo astral. Y uno de los aspectos de la investigación en donde yo estoy ahora ahí como metida es la importancia que tiene la salud emocional y mental en la microbiota y la microbiota en la salud emocional y mental. Es todo esto de investigación, es algo en donde, bueno, estoy ahí poco a poco. Hay cosas escritas en relación del intestino-cerebro, pero yo voy más allá, ¿vale? Voy más allá. Bueno, algo a ver si algo os puedo comentar de por dónde pueden ir ahí un poco los tiros. Entonces, eso, tenemos una relación simbiótica. ¿Qué más? Vamos a intentar entrar en cómo nos ayuda esta microbiota. Dentro de la microbiota intestinal hay aspectos que tenemos que saber, porque muchas veces se dice, bueno, pues para tal cosa tomamos tal microbiota. Y eso no es así, ¿vale? No es solo así, porque hay una gran variabilidad según los individuos. Incluso se dice que hay tres cosas que nos diferencian a todos los individuos. Uno es la huella dactilar, otro es el tono, la voz, y el siguiente es la microbiota. Cada ser humano, tenemos diferentes microorganismos. Hay unos que son que habitan en casi todos los seres humanos, pero después hay mucha variabilidad individual. Entonces, tratar como la homeopatía, ¿no? La homeopatía dices, por tal cosa te doy tal cosa. En la a nivel de tratamiento microbiótico se hace también. Pero después, cuando ya quieres
abordar a un ser humano en su amplitud, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y como os digo, y la microbiota, según los individuos, es diferente. Según el lugar, por supuesto, es diferente. No es lo mismo intestino grueso, colon ascendente que colon descendente. No es lo mismo intestino delgado. No es lo mismo estómago, donde no hay tanto microorganismo. No es lo mismo, por ejemplo, esófago hay muy poco, boca hay más. Vagina, incluso hay una hay una individualidad, hay 5 tipos de microbiota dentro de la vagina, unos son lactobacilos, 4 son, y el otro es una mezcla. Entonces, hay mucha variabilidad individual y según la zona, incluso en la zona también en cada individuo. Entonces, es todo un mundo de investigación. Y para adentrarnos un poco más en los microorganismos, una de las características que tienen es que trabajan en equipo. Uno tiene una función y otros siguen esa función. Es como un gran órgano. Por eso, cada vez más los investigadores de la microbiota consideran que es un órgano más y que ese órgano, al trabajar en simbiosis y en armonía con el cuerpo humano, nos ayuda en muchísimas de las funciones que ahora vamos a ir viendo. Vamos a ver algunas, pero se puede decir que hay un eje intestino-cerebro, hay un eje intestino-pulmón, hay un eje intestino-corazón. Entonces, cuando tú cuidas este organismo, que es la microbiota intestinal, él te cuida a ti. Y como trabaja en equipo, la importancia que tiene la microbiota sana, que se llama eubiosis, una microbiota sana, lo que tiene que tener es que haya una gran riqueza de microorganismos. Una de las cosas, cuando tú vas a mirar un análisis de microbiota fecal, lo primero que miramos en la analítica es cantidad de microorganismos. Si la cantidad de microorganismos es la adecuada, dices, bien, si es poca, ya hay una disbiosis. Eso es uno de los factores para decir hay una disbiosis. Lo otro que tiene que tener en cuenta la microbiota es la diversidad. Como actúan ellos también se complementan uno con otros, hace falta, es como el cuerpo. Tú a un cuerpo físico le quitas el bazo y dices, bueno, pues no pasa nada, venga, vale, le quito la vesícula, no pasa nada, le quito un pulmón, bueno, pues no pasa nada. Le quito el apéndice, bueno, pues no pasa nada. Le quito el útero y los ovarios, bueno, pues no pasa nada. Por supuesto que podemos vivir sin eso y también podemos vivir sin muchos microorganismos, pero cuando nosotros tenemos una variabilidad importante de microorganismos, una diversidad importante de microorganismos, eso hace que funcione mucho mejor por esa relación que tienen, por ese trabajo que tienen ellos en equipo, ¿vale? Entonces, riqueza, diversidad y que sean estables. Entonces, ¿de qué depende la estabilidad? En primer lugar, y ahí es algo que tenemos que tener muy en cuenta, la estabilidad empieza en el nacimiento. Si nosotros nacemos vía vaginal, si tomamos leche materna, si estamos con otros niños, si nos relacionamos con algún animal en el campo, en la naturaleza, eso hace que nuestra diversidad sea amplia. Se dice que la microbiota es estable a partir de los 3 años de vida y en esos 3 años de vida es muy importante eso, ¿vale? El parto vaginal, la alimentación materna, estar con otros niños, otro con otras personas, que tengan una buena microbiota, claro. En la naturaleza, con los animales, que tengan salud, porque la microbiota saludable implica también cuerpo saludable. Todo eso nos da una gran diversidad y hace que esa microbiota pueda estar estable. ¿Qué es lo que rompe esta estabilidad? Luego veremos, ¿no? Pues por supuesto, las intervenciones externas, como los antibióticos, analgésicos, afecta mucho, o sea, muchos medicamentos, los antipsicóticos, muchos medicamentos afectan a la microbiota intestinal. Y la alimentación. La alimentación es fundamental. Y el estilo de vida, volvemos otra vez. El tema psicoemocional afecta muchísimo a esa estabilidad. Entonces, lo mismo que se puede desestabilizar una microbiota se puede estabilizar, ¿vale? Luego veremos cómo. Entonces, de los diferentes aspectos, el otro aspecto es que intercambian el ADN entre ellas. Cuando hablamos de estos microorganismos, mientras que nuestras células tienen una membrana celular, un espacio intercelular
y una membrana nuclear, y dentro del núcleo está el ADN. Los microorganismos no son así, las bacterias, las arqueas, los virus, los hongos, normalmente lo que tienen es una membrana y dentro de esa membrana ya está en el núcleo el ADN. Este ADN tiene la decodificación de este ADN es la expresión de muchísimas funciones que tienen estos microorganismos que se relacionan unos con otros y que pueden intercambiar este ADN. Por eso, uno de los aspectos que el sistema médico estamos teniendo más problema a la hora de tratar son las infecciones, en donde cuando se descubrió la penicilina, qué bien, qué contento, qué maravilloso, pero de repente la penicilina o la amoxicilina la tenemos que unir con el clavulánico porque ya la amoxicilina, la molécula sola no vale, hay que unirle con otra molécula, hay que utilizar ahora ya la gentamicina, hay que utilizar de tercera, de cuarta generación. ¿Por qué? Porque se van haciendo resistentes, aprenden. La microbiota a través de este ADN va aprendiendo y enseguida se comunican unos con otros. Entonces son muy inteligentes. Por eso la importancia de tener una microbiota saludable, diversa, con gran riqueza y que sea más o menos estable, que no la estemos atacando. Y es un gran laboratorio, esta microbiota es un gran laboratorio interno. ¿Y qué es lo que hace? Nos ayuda a digerir los alimentos. Hay muchos alimentos y las fibras, por ejemplo, el ser humano no las puede digerir y es el gran alimento de la microbiota. Y ahora veremos qué es lo que nos da. ¿Y cuáles son esas funciones de nuestra microbiota dentro de nuestro cuerpo? Una función muy importante es la función defensiva. En esa función defensiva tenemos varios aspectos, ¿no? Uno, nos defienden cuando tenemos microbiota saludable de que entren patógenos. Incluso cuando te han dado antibióticos y de repente empiezan las cándidas a crecer, tú eliminas las cándidas y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque hemos eliminado con anterioridad para que salieran las cándidas, hemos eliminado la microbiota que es reguladora o que es defensiva. Al eliminarla con esos antibióticos, las cándidas crecen, pero al no reponerla, las cándidas las matas, pero no hay algo que ocupe ese espacio porque hemos matado con anterioridad a los microorganismos buenos con ese antibiótico que fue a matar a los malos, pero también mató a los buenos. Por eso cada vez más serán probióticos. Probióticos son esos microorganismos vivos, ¿vale? Entonces, esta función defensiva, uno de los aspectos es ocupar ese espacio para que no entren los malos. Y otra también es modular nuestro sistema inmune. Se sabe que en los niños que tienen una buena microbiota, su sistema inmune está bien modulado tanto para no tener infecciones como para no tener procesos alérgicos, que son cuando el sistema inmune está en exceso, ¿no? Una de las funciones que hace la microbiota muy importante es la función defensiva. También segregan inmunoglobulinas para atacar a microorganismos patógenos, ¿vale? Función defensiva. Segundo, lo que yo os decía, la inmunomodulación. Modulan todo nuestro sistema inmune, activan linfocitos, bueno. Función muconutritiva. Para que haya una buena salud a nivel intestinal y eso influye a nivel general, necesitamos una capa de mucus. Esa capa de moco o de mucus tiene que tener en el intestino delgado, tiene un tamaño determinado y es más fluida, y en el intestino grueso tiene una parte más cercana a la pared que es más densa y una parte más afuera que es más fluida, que es donde habitan los microorganismos. Muchísimos de estos microorganismos, que sobre todo donde más habitan en el intestino grueso. Ellos se ocupan de activar que se cree esta capa de mucus, algunos de los microorganismos, y de que esté con esa consistencia y con esa fluidez con ambas partes. Y eso que favorece la estabilidad de la membrana nuclear, perdón, de la membrana de los enterocitos, y que las uniones entre la membrana de los enterocitos estén estables. Si esas uniones están estables, los tóxicos se van a eliminar y no entran a sangre. Si hay una poca capa de mucus, esas uniones entre los enterocitos se van abriendo, se va inflamando el intestino y muchos tóxicos y muchos microorganismos patógenos pueden pasar a sangre. Si pasan a sangre, pueden acumularse en diferentes órganos,
y pueden dar todos los problemas articulares, fibromialgias, enfermedades autoinmunes, y muchas de las enfermedades autoinmunes son los tóxicos que están pasando a sangre. Entonces, hay una buena función, no solamente es la defensiva, la inmunomoduladora, sino la de proteger y la de crear y la de activar esta capa de mucus. También tienen funciones neuromoduladoras, significa que activan esas neuronas y la creación de neurotransmisores, porque dentro del intestino hay neuronas que segregan GABA, serotonina, dopamina, las hormonas del amor, de estar felices, de la expansión de la felicidad, y están moduladas por nuestra microbiota intestinal y activadas. Es muy interesante todo este estudio. Hay muchísimos estudios hechos, incluso la doctora de la Puerta, que es una con las que yo he hecho cursos, ella escribió un libro, es La relación intestino-cerebro, no me acuerdo ahora cómo se titula, pero ese es de la Puerta, solamente ha escrito este libro, muy interesante, y hay muchas cosas escritas. Sintetizan muchas de las vitaminas. Hay muchas personas, a mí me han preguntado personas que son vegetarianas, dice, ¿tendré que tomar la vitamina B12? Si tú tienes una buena microbiota intestinal, no la necesitas. Dice, normalmente cuando me hacen análisis nunca la tengo baja, pero el médico me dice, como soy vegetariana, tengo que tomar. Dice, si tienes una buena microbiota intestinal y la mantienes, no hace falta, sintetiza muchas vitaminas. Y uno de los aspectos que cuando yo estudié más me resultó interesante son estos AGCC, ácidos grasos de cadena corta. Esta microbiota que sintetiza estos ácidos grasos de cadena corta, perdón, ¿qué hacen? Son lo que se llamaría posbióticos, productos que sintetizan la microbiota. Probióticos son los microorganismos vivos que nosotros tomamos, y los posbióticos son esos productos que sintetizan nuestra microbiota. Pueden ser vitaminas, y uno de ellos son los ácidos grasos de cadena corta. Cuando tenemos suficientes bacterias que sintetizan estos ácidos grasos, son grandes antiinflamatorios del intestino o evitan que se inflame el intestino, nutren nuestras células del enterocito, y cuando estos ácidos grasos pasan al cuerpo son grandes, aportan gran cantidad de energía al cuerpo. Entonces, tener una microbiota que sintetiza estos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato. El butirato es un gran antiinflamatorio, se puede tomar incluso externamente cuando hay mucha inflamación intestinal y quieres disminuir esa inflamación. Y nutre la pared intestinal, las células del enterocito, y nutre todo nuestro cuerpo. ¿Y de qué se alimenta nuestra microbiota? Bueno, las imágenes son buenas, ¿eh? Para los que me conozcáis a mí haciendo lo de las imágenes. Nuestra microbiota se alimenta de lo mismo que nosotros nos llevamos a la boca. Entonces, imaginaros, como esta imagen lo expresa, a quién queréis invitar a vuestro interior. Porque vosotros decir, aquí hemos invitado a nuestra casa. ¿A quién queremos invitar a nuestra casa? Nosotros queremos invitar a nuestra casa a personas que nos la destruyen, que nos la destrozan, que nos la manchan, que nos la ensucian. ¿O queremos invitar a nuestra casa a personas que nos cuidan, que nos tratan bien, que nos dan cariño, que nos cuidan también nuestra casa, que nos cuidan nuestro espacio, que nos alimentan, que nos traen comida, que nos dan comida saludable cuando ellos están? Es lo mismo que nuestra microbiota. Entonces, a nuestra microbiota la alimentamos según lo que nosotros nos pongamos en la mesa y según lo que nosotros nos comamos. Y no vale que comas en el fogón o que comas fuera de casa. Es lo que comes, ¿vale? Esta imagen nos está diciendo lo que ponemos en la mesa, pero es lo que nosotros comemos. Así estamos alimentando. O damos de comer a los malos y entonces se quedan los malos con nosotros en nuestra casa a vivir, o damos de comer a los buenos. ¿Y qué es lo que necesita la microbiota para tener una buena alimentación? ¿Qué es lo que necesita? ¿De qué se alimenta? Sobre todo se alimenta de fibra. ¿Dónde está la fibra? En la fruta, en las verduras, en los cereales, en los frutos secos, las legumbres. Es mejor comer diferentes tipos de fibra que uno solo. Como lo que necesitamos dentro de nuestra microbiota es diversidad,
para que exista esa diversidad no vale comer solo un tipo de cosas, necesitamos diferentes tipos de cosas. ¿Y cómo es esa fibra? Para que esa fibra alimente a nuestra microbiota intestinal, tiene que ser soluble y fermentable. O sea, tiene que ser fibra que sea fermentable. Normalmente esta fibra, que es fermentable y soluble, nuestro cuerpo no la puede digerir y pasa íntegra a intestino delgado, a intestino grueso, perdón, y al pasar ahí la primera microbiota con la que se encuentra, que es la sacarolítica, que está en el colon ascendente, se llama sacarolítica primaria, empieza a degradarla y crea estos ácidos grasos de cadena corta, vitaminas y una serie de elementos que son nutrientes para nuestro cuerpo, ¿vale? Son nutrientes. Entonces, esta fibra es el alimento de nuestra microbiota. ¿Cuál es el otro alimento de nuestra microbiota? Los polifenoles. Los polifenoles también están en frutas, en verduras, sobre todo las que tienen colores, como los rojos, violetas, los arándanos, las fresas, las frambuesas, todas estas frutas ricas en polifenoles. Esto alimenta nuestra microbiota saludable, ¿vale? Fibra, polifenoles. Hay estudios hechos también con los omega 3, que está bueno, en el pescado, pero también está en las algas, está en los frutos secos, las semillas. Esto es el verdadero alimento de nuestra microbiota. No solamente son buenos para nosotros para aportar vitaminas, minerales, sino que alimenta esta fibra insoluble. Se está hablando de, hay un término que se llama almidón resistente, que es lo que alimenta muchos de estos microorganismos muconutritivos que crean ese moco en el intestino delgado. Y esa microbiota, ese almidón resistente que nutre nuestra microbiota, sería un tipo de fibra. La podemos crear nosotros. ¿Y cómo se crea? Se crea cocinando tubérculos como el boniato, la patata, la zanahoria, la chiribía, también cereales como el arroz, cocinándolos, guardándolos en la nevera mínimo 24 horas y después comiéndolos o fríos o atemperados, o sea, bueno, atemperados o calentados sin llegar a ebullición, porque entonces se pierde ese almidón resistente. Eso es un gran alimento de nuestra microbiota y es bastante bien digerible. ¿Y qué perjudica nuestra microbiota? Pues todos los alimentos procesados, el exceso de proteínas. ¿Qué ocurre con el exceso de proteínas? Las proteínas normalmente se digieren a nivel del intestino delgado, ¿vale? Normalmente se digieren ahí. Proteínas que no son digeribles, que no se han digerido ahí porque hay un exceso, por ejemplo, pasan a colon y se digieren en colon descendente, en donde están las bacterias proteolíticas. Esas bacterias en pequeña cantidad están bien. Por eso, cuando hablamos de microbiota, no hablamos, no sé si yo he dicho en algún momento bueno o malo, es un error decir eso. No se habla de microbiota buena o mala, sino la microbiota saludable o no saludable. Y la saludable puede ser un microbiota que esté en su justa medida. Por ejemplo, las proteolíticas son necesarias para degradar esas proteínas y nos dan también ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga. Y nos dan también indoles, que son ya tóxicos. Entonces, si hay un exceso de proteínas, estamos nutriendo esas proteolíticas y al nutrir esas proteolíticas nos crean más gases y nos crean más problemas digestivos. El exceso de azúcar. ¿Qué ocurre con el azúcar? El azúcar ya son hidratos de carbono refinados, no son esa fibra soluble y fermentable. Se convierten enseguida en calorías y son calorías vacías porque no aportan nada más. El alcohol, el tabaco, el estrés mata microorganismos y los fármacos, que claro, es de cajón. Entonces, hasta aquí no quería hablar mucho más. Un poco de alimentación a nivel general. El desayuno debería de ser variado. Hemos aprendido a comer y a desayunar un desayuno monótono de sota, caballo y rey todos los días. El desayuno debería de ser variado. Deberíamos de incluir alimentos con grasa,
Por supuesto, grasa saludable, como puede ser el aguacate que está aquí, como puede ser los frutos rojos, perdón, los frutos secos, frutas, alguna verdura, alguna proteína saludable, ¿vale? Eso sería el mejor desayuno. La comida, la alimentación, cada persona necesitamos cosas diferentes y también según nuestra microbiota podemos necesitar cosas completamente diferentes. Hay una individualidad aquí en donde cada persona tenemos que aprender a cocinar, aprender a comer y aprender qué es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, desayuno variado y comida. En la comida debería de haber siempre algún crudo, ¿vale? Siempre algún crudo. Y lo mismo, variado, ensaladas, verduras, las verduras, las que puedan comerse crudas, según cómo esté tu estómago, por supuesto, pues comerlas crudas. Y la cena ligera. Para mí esas serían las tres normas que yo pondría. Desayuno variado, comida algún crudo y cena ligera. Y cenar antes de las 8 de la tarde, mínimo. ¿Vale? Cenar pronto o mínimo 2 horas antes de acostarse. Mínimo, mínimo. Y una cena ligera. Y en estas comidas nosotros podemos incluir algún prebiótico y probiótico. Los prebióticos son los que alimentan nuestra microbiota. Lo que hemos dicho, todo lo que tiene, todo lo que os he comentado, fibra, todo lo que tiene polifenoles, eso alimenta, los omega 3 alimentan mucho a nuestra microbiota. Esos son prebióticos. Probióticos son los que tienen microorganismos. Para crear ese alimento se han utilizado microorganismos y a veces siguen vivos, como es el kéfir, el yogur, siempre que sean sin azúcar, naturales, esta, ¿cómo se llama? La col fermentada, el chucrut, el kimchi, todos esos tienen microorganismos vivos, tienen probióticos, ¿vale? ¿Qué tiene posbióticos? Esos, por ejemplo, el butirato, están en la mantequilla clarificada, en el chi. Es una mantequilla que se hace, si es ecológica, por supuesto, muchísimo mejor. Esos tienen posbióticos, como es el butirato, que es un gran antiinflamatorio. Bueno, y hasta aquí lo que os quería comentar. Voy a dejar de grabar y así os puedo ver a todos. Y dejo de grabar. Ay, a ver. A ver, espera un poco. ¿Cómo dejo de grabar?